Hoy te voy a enseñar cómo puedes crear tu propio avatar y a la vez hacer que este avatar hable por ti, es decir, poner ese avatar en tu video y que ese avatar vaya narrando lo que tú vayas diciendo. Así que la aplicación que vamos a necesitar para poder hacer esto es esta que estás viendo en pantalla. De igual manera el enlace te lo voy a estar dejando en la descripción de este video para que la puedan descargar. Es totalmente gratis. Bien, vamos a abrir esta aplicación y al ingresar, como pueden ver, yo ya tengo varios diseños hechos, ya que estos son los que uso yo para mis otros canales, y vamos a crear uno nuevo. En este caso nos aparecen dos opciones, tanto dúo como uno nuevo. Yo les recomiendo que si ustedes quieren usar este tipo de avatares para sus videos, elijan uno nuevo pero que esté individual. Así que vamos a seleccionar esto y aquí nos van a aparecer dos opciones, ya dependiendo si ustedes quieren una niña para que narre sus videos o un varón para que también narre sus videos. En mi caso yo voy a elegir a un varón, así que voy a seleccionar esta que aparece de color azul. Y por acá tenemos ya a nuestro pequeño amigo que lo podemos editar o lo podemos arreglar como nosotros queramos. Podemos colocar lo que son los ojos, podemos colocar lo que son pestañas. En mi caso me gusta utilizar esta de acá. Podemos colocarle más detalles de la manera que nosotros queramos. Aquí ya coloqué esto. Y algo muy importante que a mí me gusta personalizar es el tipo de cabello. Por acá tenemos varios diseños, pero si a ustedes no les gusta este, por acá hay otros que todavía están desbloqueados y se pueden desbloquear. Bueno, yo voy a usar todas las funciones que son totalmente gratis, así que el cabello que yo voy a utilizar para este diseño va a ser este de acá. En mi caso yo lo voy a guardar sin fondo, así que voy a seleccionar este y aquí ya me va a quedar una imagen PNG, es decir que no va a tener ningún fondo. Ahora ya para guardar todo el diseño que hemos hecho vamos a seleccionar la palomita que aparece aquí arriba y aquí nos va a pedir que le pongamos un nombre, por ejemplo Avatar 1. Le damos a aceptar. Y con esto ya se nos creó lo que es un nuevo diseño para que nosotros lo podamos descargar. Para descargarlo vamos a seleccionar aquí donde dice Avatar 1, le vamos a dar a la flecha que aparece acá. Y con esto ya lo vamos a tener en nuestra galería. Ahora, para que a ustedes se les quite esta parte de la marca de agua, vamos a cerrar aquí y nos vamos a dirigir a otra aplicación. Bien, ya estamos en la aplicación de Eraser, que prácticamente esta aplicación nos va a servir para quitar esa marca de agua que molesta. Así que vamos a seleccionar aquí donde dice foto y nos van a aparecer todas las fotos que tenemos disponibles en nuestro teléfono. Ahora vamos a seleccionar la imagen que recientemente acabamos de descargar en la palomita y ahora con nuestro dedo vamos a deslizar y vamos a comenzar a borrar lo que es toda esta marca de agua que aparece por aquí. Ahí lo tenemos. Una vez ya borrada la marca de agua, vamos a guardarlo siempre en esta parte de acá y vamos a guardar aquí donde aparece esta opción. Bien, ahí ya le quitamos la marca de agua y ahora procedemos ahora sí a animar lo que es nuestro personaje. Para esto vamos a necesitar la otra aplicación. Y la otra aplicación que vamos a necesitar para comenzar ya a la animación de la boca de nuestro personaje es esta de Photo Editor. Todas las aplicaciones van a estar en la descripción del video. Ya lo tenemos por aquí y ahora en estas opciones de abajo nos van a aparecer varias cosas que nosotros podemos agregar. Pero la que a nosotros nos interesa es esta que dice dibujo. Una vez que nosotros ya seleccionamos esto, ahora vamos a proceder a borrar la boca o los labios de nuestro personaje, porque si no lo hacemos va a quedar algo raro a la hora de ponerle la animación. Así que vamos a seleccionar acá y vamos a seleccionar esta parte como de gotas que nos aparece aquí. Ahora ya nos apareció el tono exacto del color de la piel que le dimos a nuestro personaje. Ahora vamos a proceder
a borrar lo que es esto de acá. Tocamos aquí el lápiz y comenzamos a borrarle la boca a nuestro personaje y quedaría más o menos así. Aquí ya borramos todo y ahora vamos a guardar lo que es nuestra imagen. Una vez ya borrada la boca, le damos aquí, le vamos a dar aquí en descargar y la imagen que yo quiero es en PNG, así que selecciono PNG y le doy guardar en galería. Ahí lo tenemos. Ahora, una vez que nosotros ya arreglamos nuestro personaje, nos vamos a dirigir a YouTube y aquí vamos a colocar lo que es esto, movimiento de boca en pantalla verde. Aquí vamos a descargar el que nosotros queramos, el que mejor se ajuste a lo que nosotros necesitamos en nuestro video. En mi caso yo voy a descargar este que aparece por acá y lo vamos a utilizar. Bien, ya estamos aquí en nuestro editor de video. Ahora para comenzar a editar le vamos a dar donde dice nuevo proyecto. Y aquí nos van a aparecer todos los videos que nosotros tenemos disponibles, que ya están en mi canal. Así que como yo no voy a editar un video, sino que una foto, le voy a dar aquí donde dice foto. Y aquí voy a seleccionar este avatar que es el que acabamos de editar. Le damos en agregar. Y por aquí tenemos lo que es ya nuestra imagen. Ahora voy a hacer que dure unos 40 segundos. Para esto simplemente me ubico en esta parte de acá y comienzo a deslizar hacia la derecha. Más o menos por ahí. Ahora, ¿cómo voy a agregar la animación de la boca? Fácil, nos vamos a dirigir a donde dice superposición, le damos a agregar superposición y vamos a buscar el video que nosotros ya descargamos. En mi caso es esta animación de la boca que anteriormente les expliqué cómo se buscaba. Le damos en agregar y ya nos va a aparecer esto de acá. Ahora, ¿cómo quito el fondo para que simplemente quede el movimiento de la boca? Nos vamos a dirigir donde dice eliminar fondo, aquí chroma key, y aquí vamos a seleccionar lo que es la opción de color verde para que se nos quite. Ahora ya quedaría simplemente el movimiento de la boca y sería nada más cuestión de agregarla de manera que quede como nosotros deseamos. Así que quedaría más o menos así. Bien, una vez nosotros ya tenemos lo que es esto editado, voy a recortar lo que es lo demás de la imagen porque eso no me va a servir. Ahora le vamos a dar aquí donde dice fondo, acá, y que vamos a seleccionar aquí. Bueno, vamos a seleccionar un color, de preferencia que sea el color verde, de manera que les quede así, para que ustedes lo puedan usar en todos los videos que ustedes vayan a editar. Ahora, si a ustedes no les gusta este color, bueno, simplemente lo cambian por otro color y ya lo van a tener, así simplemente. Ahora le damos en exportar y vamos a tener ya nuestro avatar con el movimiento de la boca y nosotros podemos grabar el audio y ponerlo ya para que nuestro avatar lo esté narrando de esta manera.